con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Esto halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: ¿tú eres qué? Simón, hijo de Jonás. Le dijo su nombre natural, le dijo su nombre colocado por su mamá y su papá, y le dijo le recordó su genealogía, de dónde viene: hijo de Jonás. Tú serás llamado ¿qué? Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Pedro significa roca. Pedro de Petro, piedra, roca, peña. Eso es lo que significa. En pocas palabras, Jesús le había cambiado el nombre a Simón por Pedro, por fuerte. Le decía: ya no serás llamado el fracasado, el que pierde, sino que ahora serás llamado el fuerte, el duro, el que tiene la fortaleza, el que puede soportar. Eres llamado fuerte, eres llamado la roca, eres llamado la piedra. Quiere decir que eres duro. Le cambió el nombre, es decir, le dio identidad. Nuestros nombres tienen significado. Y Dios constantemente cambió el nombre. A Jacob lo llamó Israel. Y así constantemente fue cambiando los nombres de las personas. Ya Sarai fue llamada Sara, Abraham fue llamado Abraham, porque iba cambiando los nombres. Es decir, Dios lo que hace con nosotros es que ya no eres un fracasado, ya no eres una fracasada. Ahora serás llamada mujer de éxito, ahora serás llamado hombre de éxito. Eso es lo que da la identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Mateo capítulo 4 verso 17 hay una interesante historia, porque es cuando la palabra de Dios es marcada en la vida de nosotros. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús nos habla en nuestro idioma. Jesús le habló en el idioma y en la labor que ellos hacían. Jesús les dijo: ustedes son pescadores, pues ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos estaban entendiendo. Quizás un médico no entendía lo que Jesús quería decir. Quizás un agricultor no hubiera entendido lo que Jesús quería decir. Pero estos hombres que estaban allí pescando sabían lo que Jesús les estaba diciendo: los haré pescadores de hombres. Habló en plural porque le habló a todos los que estaban allí. Ellos entonces, dejando que al instante las redes le siguieron. Ese al instante es la palabra revelada de Jesús en nuestras vidas. El problema de muchos de nosotros es que tardamos mucho en responder al Señor el llamado. El problema es que muchos de nosotros, cuando Jesús nos llama, le decimos a Él: dame un tiempo más. Necesito más tiempo. Quiero resolver algunos asuntos. Mucha gente me dice: es que yo no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas. Tienes muchos problemas porque no vas a la iglesia. Mucha gente me dice: pastor, es que ¿cómo yo voy a ir a la iglesia si yo soy pecador? Eres pecador porque no vas a la iglesia. Digo pecador en el sentido de que cometen el pecado y lo practican deliberadamente, porque todos hemos sido pecadores. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Solamente la muerte de Jesús y la crucifixión y derramar la sangre en la cruz nos hizo a nosotros volver a ser hijos, llamados hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, Jesús sabía lo que le estaba hablando a estos hombres, y ellos al instante dejaron las redes. Sabes que muchas veces a nosotros nos cuesta atender el llamado a Jesús porque tenemos cosas de las cuales estamos tan vinculados emocionalmente, porque está vinculada a nuestra identidad. Nuestra vida está ligada a eso que no queremos soltar.
Las redes en este pasaje simbolizan aquellas cosas que nos atan al mundo. Y Jesús, cuando les dijo: los haré pescadores de hombres, dice la palabra que al instante soltaron las redes y le siguieron. ¿Cuál es la red que te tiene atado, que te tiene atada a esa vida que te aleja de Jesús? Esas redes que tenemos que soltar, esas cosas que tenemos que dejar atrás. ¿Sabías tú que no somos grandes por las cosas que tenemos? Somos grandes por las cosas que hemos dejado atrás. Y hay muchas cosas que tenemos que dejar atrás para poder seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Él les dio identidad. Y cuando les dio identidad, les puso propósito. Al decirle: ya no serás llamado Simón, ahora eres llamado Pedro. Identidad. Y cuando le dijo: te haré un pescador de hombres, le dio propósito, le dio sentido a su vida. Muchos de nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida en el futuro. Muchos de nosotros no sabíamos en qué depararía nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. No sabíamos. Pero el día que llegamos a los pies de Jesús, ese día encontramos sentido a nuestra vida. Ese día encontramos el propósito. Ese día entendimos qué iba a ser nuestra vida y nuestra familia y nuestro legado. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Lucas, capítulo 5, verso 4 al 10, hay una historia maravillosa. He predicado mucho acerca de este pasaje bíblico porque es uno de los pasajes que más me identifico con él. El versículo 4 del capítulo 5 de Lucas dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogan mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron entonces señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Fíjese que le habló en singular. Ya aquí no fue como en el pasaje anterior que les dijo a todos en plural. Le dijo: los haré pescadores de hombres. Aquí fue ya directo con Pedro, con Simón. Le dijo: te haré pescador de hombres. Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro era el llamado, el sello del llamado y el propósito que tenía para él. En esta historia es algo tan maravilloso porque dice la escritura que cuando Jesús venía llegando, Pedro estaba lavando las redes. ¿Quién lava una red que no usó? ¿Quién lava algo que no usó, que ya está limpio? Nadie lava a una camisa que ya está limpia. Nadie lava un pantalón si ya está limpio. Pero esta señal de lavar las redes era la señal de derrota que tenía Pedro. Muchos de nosotros hemos lavado las redes. Muchos de nosotros hemos renunciado. Muchos de nosotros hemos dicho: ya no va a suceder nada en este matrimonio, ya no va a suceder nada en esta empresa. Lo he intentado todo y nada, absolutamente nada ha sucedido. Renuncio. Eso es lavar las redes. Él estaba lavando las redes porque en su corazón ya se había proclamado un fracasado. Es decir, era Simón. En ese momento estaba siendo Simón, no Pedro. Era un fracasado lavando las redes. Cuando Jesús llega, Jesús no lo consuela. Jesús no le dice: vamos, ánimo. No le dice: ánimo. Jesús no lo consuela, sino que le dice además: préstame tu barca que quiero predicarle a toda esta multitud. Yo me imagino a Pedro lavando las redes y mira a Jesús: pero no te das cuenta que estoy lavando las redes, que estoy deprimido, dame una palabra de fortaleza. Más bien viene a pedirme prestado la barca. Hello.
y le presta la barca. Dice, total, ya ni la voy a usar. Ni la voy a usar. Pero Jesús estaba llegando en el momento perfecto. Diga conmigo, Jesús no llega tarde, tampoco llega temprano. Llega justo a tiempo. Llega justo a tiempo. No llega ni antes ni llega después, sino que llega justo a tiempo. Jesús predica en la proa de la barca de Pedro, y luego que termina de predicar, entonces viene la parte difícil para Pedro, viene la ofensa. Jesús le dice a Pedro, vamos mar adentro para que eches las redes. Yo me imagino a Jesús en ese momento. Pongámonos en el lugar de Pedro. Imagínese a Pedro en ese momento que escucha decir a Jesús, vamos mar adentro. Y Jesús, aquí el profesional soy yo. ¿Cuánto le hemos dicho a Jesús así? ¿Cuánto le hemos dicho a Jesús, aquí el que sé soy yo? Para esto estudié, para esto me preparé, he hecho esto toda mi vida. Y es más, Jesús, es de mañana, es imposible pescar a esta hora. He durado toda la noche pescando y no he pescado nada. Pastor, lo he intentado todo en mi matrimonio y no ha funcionado nada. Pastor, he tratado de levantar mi empresa, lo he hecho todo y no ha funcionado nada. Pero hubo algo que salvó la vida de Pedro. Hubo algo que salvó la vida de Pedro, y es la obediencia. Porque la obediencia trae recompensa. La obediencia trae recompensa. Jesús le decía, vamos mar adentro y echemos las redes. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer porque eres tú. Esa famosa frase, en tu nombre echaré las redes, quiere decir, ya no lo voy a hacer a mi manera, ahora lo voy a hacer a tu manera. Ya no será como yo creo, será como tú me digas. Ya no será como yo pienso, será como tú decidas, Jesús. No será a mi manera, sino a tu manera. Ya no será como Frank Sinatra, a mi manera, sino a tu manera. Eso fue lo que salvó a Pedro. Porque muchas veces nosotros, a pesar de que obedecemos, no importa si sea regañadientes, no importa si sea refunfuñando, pero lo que Jesús quiere es que seas obediente. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen, tu nombre echaré las redes. Todos sabemos la historia. Sabemos que comenzaron a andar, no llegaron mar adentro, sino que Jesús le dice, detente acá a pocos metros de la orilla. Me imagino a Pedro, pero esto es ridículo, Señor. Ni siquiera estamos mar adentro. Me vas a hacer pasar una vergüenza. ¿Cuántas veces Jesús no nos hace hacer cosas a nosotros que para nosotros parece vergonzoso? Pero Jesús suele ofender la razón para probar nuestro corazón. Jesús suele ofender la lógica para mostrar su poder sobrenatural. Jesús suele ofender la razón para mostrar lo grande que Él es. Porque Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Vamos mar adentro. Se detuvieron a pocos metros de la orilla y Jesús le dice a Pedro, tira las redes acá. Pedro dijo, bueno, ya estamos aquí, vamos a llegar al final, vamos a echar las redes. Pero ¿sabes qué, Jesús? Te voy a demostrar que lo que estás haciendo es ridículo. Es como cuando alguien viene a una consejería. Si muchas veces la gente viene en un matrimonio a decirnos, pastor, mire, le queremos decir que esto no funciona y estamos aquí para que nos dé un consejo, pero quiero que sepa que no va a funcionar. ¿Para qué viene? Si sabe que no va a funcionar, ¿sí o no? ¿Para qué viene? Pastor, vengo a decirle que lo he hecho todo en la empresa y vengo para que a ver qué usted me dice, pero quiero decirle que ya lo hice todo. Y si ya lo hizo todo, ¿para qué viene? Pero más en tu nombre. Esa es la frase que puede salvarle la vida a alguien. Mas en tu nombre echaré las redes. Es decir, ahora lo he hecho todo a mi manera. Lo he hecho todo como yo pienso, a como yo creo, a como la vida me ha enseñado. Porque la famosa frase que estas canas no son de gratis. Y la Biblia dice que las canas son la honrosa corona de vida. Que se supone que las canas tienen que demostrarle que usted sabe de la vida, es decir, madurez. Madurez. Pero literalmente no es así. Muchos con canas, otros calvos así como yo.
Y a veces nos ha costado la madurez de la vida. Raymond se pintó las canas, porque Raymond tiene 25 años de edad. Pero en tu nombre echaré las redes. Echó las redes. Y luego que echa las redes se cumple un principio bíblico. Si es que la obediencia trae recompensa, entonces cuando la obediencia trae recompensa, quiere decir que la creación obedece al Creador. Cuando los peces que estaban en ese lugar vieron que las redes que lanzaron estaba Jesús en la barca, comenzaron los peces a llamar al resto de los peces y le dijeron: muchachos, déjame darle una noticia, es el Creador que está en esa barca y ha echado las redes, así que todos vamos a morir con dignidad. ¡A la red! De manera impresionante y sobrenatural la red se llenó. Dice la Biblia que era tan grande las redes, que la barca de Pedro se hundía. Tuvieron que llamar a otra barca para que se acercara. No era mar adentro, porque si llamaron a la otra barca que estaba en la orilla es porque estaban cerca. No habían radios ni ningún tipo de telecomunicación, así que estaban cerca de la orilla. Y fue la manera en que Jesús le demostró a Pedro. Le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Has estado intentando buscar peces durante largo tiempo. Pedro era un gran empresario. Ser pescador en aquella época era la profesión más poderosa. Pedro era un empresario. Pedro no era un pescador. Pedro no era un pescador que estaba pescando en caña, ¿cómo se dice? Con caña de pescar. Pedro era una persona que tenía una red distribuidora de peces. Imagínese usted, Pedro tenía dinero. Pedro no era cualquier cosa. Su madre Salomé era la que sustentaba el ministerio de Jesús. Era gente de dinero, era gente de poder. No eran cualquier persona, era la gente de dinero en aquel momento. Pero había una crisis. Diga conmigo: había crisis. Cualquier parecido con la realidad parece pura coincidencia. Había crisis. Ya la pesca no era la misma de antes. Había problemas. No había nada que pescar. Y eso estaba trayendo consecuencias en la familia. Eso estaba trayendo consecuencias en la comunidad. Había crisis. Pero ¿sabías tú que la crisis es provocada por Dios? ¿Sabías tú que las crisis de naciones, de comunidades, de familias y de personas son provocadas por Dios para que te des cuenta que el único que puede suplir tu necesidad se llama Jesús de Nazaret? El único que puede suplir tu necesidad en medio de la crisis se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Jesús le había dicho: en tu nombre. Muchas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, y Jesús le decía: Pedro, ¿sabes qué? Has intentado durante este tiempo levantar el negocio. Has intentado buscar peces por mucho tiempo. Y déjame decirte que solamente en un instante, con chisquear mis dedos, hice que tu red se llenara. No tuviste que hacer nada. Solamente yo di la orden. Y como te atreviste a decir que en mi nombre echaría las redes, ahí tienes el resultado. Lo que Jesús le estaba diciendo: si yo te dije a ti que te haría pescador de hombres, tienes que creer la palabra que he dicho sobre tu vida. Muchas veces Dios nos ha dicho: cree, confía en mí. Sí, yo confío en ti, Señor, pero déjame yo hacer 2 o 3 cositas para que a Dios hay que ayudarlo. Dios necesita una ayudadita. No, Dios no necesita ninguna ayuda. Usted sí, y yo. Dios no. Pero más en tu nombre echaré las redes. ¿Cuántos se atreven a decir esta mañana: en tu nombre haré lo que tú me digas? En tu nombre salvaré mi matrimonio. En tu nombre mi empresa será levantada de nuevo. En tu nombre mi vida encontrará propósito. En tu nombre mi ministerio se levantará hoy, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aplauda su gloria. ¿Sabe que la razón intenta crear una fórmula científica para demostrar que Dios no existe, que Dios no es real? Y la ciencia constantemente por largos años intenta demostrar que Dios no existe, que Dios no es real, que nada de eso sucede, que la Biblia simplemente es un cuento de historias, un libro de cuentos. Y ¿sabes qué? Para el que quiere creer esas fórmulas científicas, tienen razón. Pero nunca
una fórmula científica puede contradecir una experiencia sobrenatural. Ninguna fórmula científica, ninguna organización científica del mundo puede contradecirme a mí una experiencia sobrenatural que ya yo tuve con el Señor. No hay fórmula, no hay ciencia que pueda contradecir lo que yo he vivido, lo que yo he sentido y lo que yo sé. No lo hay. Es por eso que en el libro de Mateo capítulo 17 verso 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, el impulsivo de Pedro sale en escena, y mire lo que dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En pocas palabras, una experiencia sobrenatural requiere de madurez espiritual. Repita conmigo: una experiencia sobrenatural requiere de madurez espiritual. Tú, para poder tener una experiencia sobrenatural con Dios, necesitas tener la madurez espiritual. No puedes tener de un día para otro esa experiencia sobrenatural con Dios si no estás preparado o preparada para verla, para vivirla y para sopesarla. Por eso muchas veces cuando Dios le habla a alguien, no siempre es para que esa persona hable todo lo que Dios le dice. Pero como queremos hablar de que Dios me habló, queremos decir Dios me dijo, entonces no tenemos la madurez espiritual para callar, sino que cuando Dios nos habla, muchas veces es para que oremos por ese asunto que Dios nos está diciendo, no para que lo hables. Por eso un gran filósofo de la historia dijo una famosa frase que dice: calladito te ves más bonito. Porque no tenemos la madurez. Entonces estaba Pedro, y cuando ve que Pedro ve a Jesús transfigurarse, le dice: wow, qué privilegio, qué honor, qué alegría poder estar aquí y poder ver esto, aleluya. Se emocionó tanto. Yo me imagino a Jesús diciéndole a Pedro: cálmate, o diciéndole a Jacobo: mira, calma a Pedro, que se está alborotando un poco, cálmalo. Y no solamente le dice: Señor, ¿qué tal si hacemos 3 casitas y nos quedamos aquí a vivir para siempre? Porque eso es maravilloso, yo nunca había visto esto. ¿Cuántos han ido a Encuentro? ¿Cuántos han querido quedarse a vivir allá en Jarabá con el Encuentro? Ve que todos son inmaduros. ¿Por qué? Porque queremos tomar esa experiencia sobrenatural y nos convertimos en egoístas. Ay, yo me quiero quedar a vivir aquí. Una vez una hermana me dijo: pastor, ¿usted se imagina una urbanización de puros cristianos? Que todos vivamos allí, todos seamos cristianos. ¿Imagina, pastor? Y yo: wow, es impresionante, ¿sí? Y usted se imagina un centro comercial, un mall, una plaza donde todos los locales sean cristianos, y todos los que trabajen ahí sean cristianos, y todos los que compren y gasten sean cristianos. Yo le dije: sí, fabuloso. Sería maravilloso si eso existiera. Yo le dije a la hermana: pues vamos a morirnos y vámonos para el cielo de una vez. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer una enramada y quedarnos allí cuando la gente se está muriendo sin Cristo? ¿Qué sentido tiene? La Biblia dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Tenemos que estar en medio de las tinieblas. La enramada, muy bien, muy bueno. El encuentro, genial. Pero hay que venir a reencontrarse con la realidad y tomar aquello que Dios nos dio en ese monte alto, en esa experiencia sobrenatural, y manifestarlo acá en la tierra. Por eso la Biblia dice: hágase tu voluntad en el cielo, también en donde dice: venga a nosotros tu reino. O sea, que lo que está allá arriba,
que lo que se manifiesta allá arriba también se manifieste aquí. Por eso una experiencia sobrenatural nunca será desplazada por ninguna fórmula científica. Una experiencia sobrenatural nunca jamás será desplazada por una ciencia, por una persona, por una organización que quiera contradecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Mateo capítulo 16, verso 13. Aquí viene la confesión de Pedro. Y aquí hay algo interesante, y es como Jesús forma el carácter y forma el corazón de nosotros, sus hijos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice allá afuera que soy yo? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y otros alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. ¿Cómo le dijo? Simón. Lo llamó con su antiguo nombre, lo llamó con su antigua identidad, lo llamó en el nivel de la inmadurez que en ese momento se encontraba Pedro, a pesar de la revelación que estaba teniendo, a pesar de que el Espíritu Santo no moraba en nosotros todavía, porque Jesús no había sido resucitado, pero sí el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se manifestaba, iba y venía, y se manifestó a través de una revelación en la vida de Simón Pedro. Pero Jesús, luego que le había cambiado el nombre, le dijo Simón en ese momento, y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le recuerda de dónde viene: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la manera de cómo bajar los niveles de inmadurez a una persona que a través de una revelación que recibe del Señor quiere subir su altivez. El apóstol Pablo dijo: nunca tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener. Nunca tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener. Yo me imagino que después que le dice esto, mira lo que lo termina diciendo, a pesar de la inmadurez de Pedro, porque Dios no tiene que ver con la inmadurez de nosotros para darnos una palabra, para darnos una promesa. El problema es que nosotros no sepamos llevar esa palabra, no sepamos llevar esa promesa. Y luego de eso Jesús le dice en el 18: y yo también te digo que tú eres. Ahora lo llama por su nombre espiritual. En pocas palabras le dijo: ahora eres Simón, pero yo declaro sobre tu vida que eres Pedro, aunque ahora seas Simón. Por eso en el libro de Isaías dice Dios: a Jacob lo creé, pero a Israel lo formé. Diga conmigo: a Jacob lo creé, pero a Israel lo formé. Él era creado como Simón, pero Dios, Jesús, estaba formando al Pedro que necesitaba ser Simón. ¿Sí me hago entender? Y le dijo: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Diga conmigo: ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Yo me imagino a Pedro mirando al discípulo amado que era Juan. Imagínense Juan cuando escribía el libro de Juan, decía: Juan, el discípulo que Jesús amaba, y era él mismo que estaba hablando de él. Él sí que tenía un concepto más alto. Yo me imagino a Pedro en ese momento: sacó pecho, levantó barbilla, miró al resto de los discípulos diciéndole: ya yo estoy en otro nivel, ya no los necesito ustedes. ¿Escucharon lo que dijo el maestro? Si escucharon lo que dijo: me dieron las llaves a mí, me dieron las llaves del reino a mí, no a ti, a mí. My God. Se subió. Pero Pedro es probado. Dos versículos siguientes, estamos en el 19, pasemos al 21. Miren lo que dice el verso 21. Diga conmigo: 5 minutos después. Desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos no escucharon la última parte, resucitar al tercer día. Ellos escucharon que Jesús iba a morir y que a él era necesario ir a Jerusalén a morir. Entonces inmediatamente que escucharon eso, entonces Pedro, recuerden que Pedro ya estaba en otro nivel. Recuerden que ya Pedro ya fue ascendido con esa palabra y esa revelación. Y dice entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Tomándolo cómo? Es que ya yo estoy en otro nivel. Yo tengo que hablar a solas con el maestro. No puedo hablar delante de estos idiotas ya. Ya ellos no están a mi nivel. Ellos no pueden escuchar lo que yo le voy a decir a Jesús. ¿Se da cuenta? Dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En pocas palabras, estaba convenciéndolo. Pedro dijo, si Dios me dio semejante revelación hace 3 minutos, esto que estoy pensando y esto que estoy sintiendo, estoy casi seguro que también proviene de Dios. Pero la Biblia dice, ay de aquel que diga, Dios me habló y yo no dije nada. Ay de aquel que diga, Dios me dijo y yo no hablé. Y Pedro estaba sintiendo. Se mezclaron las emociones con lo espiritual. Sucede mucho en la inmadurez. Se mezcló la emoción con lo espiritual. Y fue a donde Jesús a decirle que esto no te acontezca. Pedro, a pesar de haber recibido semejante revelación, pensó que ya lo sabía todo. Pensó que ya lo que Jesús se le metió el loco a la cabeza. Ya Jesús se volvió loco, el sol le pegó, tiene una insolación y está delirando. Y le dijo, no Jesús, no puedes morir. No estaba entendiendo el propósito real de Jesús. Y mire lo que le dice, verso 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Oh my God. Ya no se llama ni Simón, ni siquiera es Pedro. Ahora se llama Satanás. My God. Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él pensó que el segundo pensamiento venía de parte de Dios, igual que el primero. Él pensó que lo que le estaba diciendo a Jesús tenía la misma esencia que lo que le había dicho 2 minutos atrás, diciéndole, tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Aleluya, gloria a Dios, alaba lo que él vive.